Buena, mis queridos viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día me encuentro en el aeropuerto de Dublín y he querido comenzar este video aquí porque acá comenzó toda mi historia hace 8 meses. Porque el primer día uno no entiende nada, no sabe nada y además que alguno de ustedes quizás está pensando en venir acá y les puede servir todos los tips y consejos que les voy a dar. Así que espero que se queden hasta el final, ayúdenme con las suscripciones y que comience el video. Ya, acabamos de salir del aeropuerto. Bueno, esto es lo primero que van a ver ustedes a la salida. Van a ver dos opciones de buses. Tenemos esta que está ahí, el bus azul, y acá hay otro paradero de un bus celeste. Ese bus celeste cuesta 7 euros y los lleva hasta el centro de la ciudad. Bueno, aquí pueden comprar los tickets del bus azul, cuesta 8 euros. Le acabo de preguntar a la chica y ahí en el letrero también dice que cuesta 8 euros y ahí también en el bus. Y ahí se están subiendo las personas. Bueno, y por la mano derecha, al salir del terminal, tienen acá el paradero de taxis. El taxi aproximadamente al centro de Dublín cuesta 30 euros, para que lo consideren. Y acá los taxis no son de color, sino que es un auto, parece particular, pero le ponen ahí ese sticker en la puerta que dice taxi. No como en otros países que son amarillos, negros, o el techo de un color y el cuerpo del auto de otro color. No, acá son estos tipos de furgones, así, o pueden ser autos, pero son de cualquier modelo, cualquier color. Y hay dos aplicaciones que ustedes pueden bajar y descargar. Es FreeNow, está Bolt y también está, ahora creo que está funcionando Uber. Así que también la pueden descargar para cuando ya vengan llegando, reserven su taxi, lo pueden reservar y los va a estar esperando acá y se ahorran el tema de la fila. Bueno, yo cuando llegué acá a Dublín, yo me vine por agencia, entonces había un chofer aquí esperándome en estos estacionamientos que están al frente del terminal. Cruzas una calle y llego acá, así que aquí me está esperando un chofer. Y la verdad que es súper cómodo porque te deja fuera de tu hostel. Y la persona que me vino a buscar fue súper simpática, fue amable, nos fuimos conversando en el camino, me acuerdo. Aquí llegué a Dublín, voy con mi amigo Sandro. Hola. Aquí vamos, me va a llevar al hostel. Buena onda, Sandro. Aquí estamos en Dublín ya, miren, qué bonito. Súper bien a las agencias que ofrecen este servicio de chofer incluido. Bueno, y al salir del terminal 1, que está ahí la puerta si la ven, acá está el paradero de los buses y estos son los más económicos. Actualmente el pasaje para el estudiante está costando 1 euro porque lo bajaron por el tema de la inflación, para ayudar a la gente, bajaron el pasaje, pero lo normal, cuando yo llegué pagué 3 euros. Y un dato súper importante, que cuando lleguen acá tienen que traer efectivo y ojalá monedas porque no da vuelto. Si ustedes pagan por ejemplo con 10 euros no les va a dar el vuelto y lo van a perder. Bueno, para el centro les sirve la 16, la 41. Esas son las que van ahí a O'Connell. No se ve bien en la pantalla, pero esas son los buses que les sirven a ustedes para llegar al centro. Ya estamos en la calle y afuera del hostel que me recibió por primera vez. Ahora vamos a entrar a conocerlo. Acá está la entrada.
Ya, llegamos aquí al hostel. Bueno, ahora que estamos ya aquí más tranquilos, sentados, le quería contar cómo fue mi historia para llegar aquí a Dublín a estudiar inglés. Yo cuando salí de Chile, creo que fue como en agosto del 2021, me fui con la idea de grabar videos para YouTube, pero sin experiencia. Y me fui con un amigo que también quería grabar. Y llegamos, el primer país fue España y llegamos a Barcelona. Y la verdad que fue un fiasco de proyecto porque no pudimos grabar para YouTube. No nos dio la personalidad, no. Qué vergüenza, o sea, fue... Sacamos la cámara ahí, me acuerdo, en la Sagrada Familia para grabar, para mostrar y no pudimos hacerlo porque no es fácil. Yo en este tiempo, imagínense, a los 8 meses ya yéndome a Irlanda, estoy ya grabando, este va a ser mi 5.º video y imagínense todo lo que hay que pasar para ponerse aquí frente y hablarle a la cámara. O sea, aquí tengo gente al lado mío que me está mirando y no tener vergüenza de eso es muy difícil, la verdad. Pero bueno, esa fue la intención de venir a viajar, a conocer. Yo trabajé muchos años en Chile, trabajé muchos años. Yo tengo 36 años, trabajé en muchas cosas. Fui pelotero de tenis, fui embolsador de supermercado, fui auxiliar de buses. ¿Qué no he hecho en mi vida? Y lo último fue lograr una pyme, y esa pyme la comencé vendiendo cintillos para conciertos fuera del Movistar Arena allá en Santiago. Me acuerdo que era ambulante, vendía en la calle y luego con el tiempo fui creciendo. Así que ha sido bonita la historia porque cuando llegó la pandemia yo ya me sentía cansado un poco en el sentido de la rutina. Y la pandemia me hizo ver también otras cosas, que valorar un poco más la vida. Y solté todo, vendí mi auto, arrendé mi casa y decidí viajar. Y con ese proyecto de grabar videos y divertirme un poco, porque ya había trabajado muchísimos años. Y la verdad que, bueno, no resultó. Con mi amigo nos decidimos ir a Grecia. Llegamos a Grecia, llegamos a un Airbnb, estuvimos 8 días. Fuimos a la Acrópolis. Ahí en el Instagram pueden ver fotos de ese viaje. Y la verdad que tampoco pudimos grabar, siendo que era un lugar súper turístico, habían cosas hermosas para mostrar y no fuimos capaces porque la verdad es que no es fácil y tampoco pudimos. Y ahí mi amigo dijo que no seguía más con el proyecto y se retiró y me dice: Héctor, no voy a seguir más en el viaje, yo me voy a quedar en Barcelona porque le gustó bastante y se quedó trabajando. O sea, él se fue a buscar trabajo y yo no sabía a dónde irme y decidí irme a Madrid. Y en Madrid voy a ver qué hago. Entonces llegué a Madrid. Pero ese día en Grecia, cuando me separé de mi amigo, fue demasiado difícil, me las lloré todas porque nunca había viajado solo. Ahí me encontré conmigo mismo, en la nada, en un país que no conocía, lejos de mi casa, con 2 maletas. Y fue la verdad que complicada esa noche. Me acuerdo que llamé a una amiga y estuvimos hablando hasta las 6 de la mañana. Y así, después de eso me fui a Madrid, llegué por primera vez al aeropuerto, tomé un taxi, un Cabify, me acuerdo, porque tenía miedo de irme solo. Y la verdad que llegué al hostel y se pudo. Llegué ahí y estuve un mes y me sorprendió porque ahí me encontré conmigo, hice muchísimos amigos de todos los países. En ese hostel que se llama Cats, me quedé en el Cats de Madrid. Era súper bueno porque se reunían a las 7 de la tarde todas las personas y hacían fiestas. Entonces yo bajaba al bar y conocía a muchas personas de Estados Unidos y la verdad que me costaba mucho conocerlas porque no tenía el idioma. Y ahí fue donde dije, bueno, si quiero seguir viajando, entonces tengo que aprender idioma, tengo que aprender inglés, y busqué opciones y entre eso estaba Malta porque no tenía otra opción. Era lo más barato, era lo más cerca en Europa y Irlanda no lo tenía visto. Y un día en esas fiestas que hacían en el hostel conocí a 2 mexicanas en el bar y me hice muy amigo de ellas, Erika y Carla, que les mando un saludo si están viendo el video. Y bueno, ellas me interiorizaron un poco en cómo era la vida acá. Ellas ya llevaban 2 o 3 años viviendo acá, incluso una tiene pareja irlandesa. Y me convencieron, o sea, más que convencerme, me dijeron todo cómo era y a mí me convenció venirme más acá que a Malta, la verdad. Yo quise venir acá porque había trabajo, porque estaban saliendo la pandemia, entonces había muchas oportunidades, había alojamiento. Y bueno, cuando ya estaba en Irlanda y llegué al aeropuerto tenía mucho miedo porque mi inglés era cero, o sea, no sabía decir ni hello. Y yo creo que a muchos les pasa, y por eso estoy haciendo este video, porque a mí me pasó, llegué con mis maletas, aquí me las traigo Peter, y la verdad que llegué al aeropuerto y me costó muchísimo entenderme con el policía, y agradezco que acá en inmigración los policías son súper amables, o sea, son amorosos, amorosas,
no te ponen mucho problema. Y de todos los documentos que te dicen que te van a pedir, me pidieron solo el pasaporte y demostrar 3.000 euros, pero es aleatorio, creo, o sea, igual hay que traer todos los papeles, no te estoy diciendo que no los traiga, o sea, sí tienes que traerlos todos porque en caso de te van a pedir. Pero a mí me pidieron como 2 papeles, yo venía súper asustado, llegué y pasé nomás. Después de haber entrado al país me estaba esperando el chofer que me había puesto la escuela ahí en el aeropuerto, así que fue súper fácil. Y era brasileño, porque aquí hay mucho brasileño y hay mucho mexicano también. Pero ese chofer era brasileño, me trajo y no hubo ningún problema. O sea, fue súper amable y me dejó aquí en este hostel que estamos ahora. Y aquí comenzó otra aventura, porque llego acá solo. Las habitaciones acá son cápsulas de madera y no tienen muchos chances de conocer personas en la habitación, sino que acá en el bar, aquí donde estoy yo ahora. Y el que yo escuchaba que hablaba español, me acercaba y le decía, hola, ¿hablas español? Y ahí conocí a una argentina, una amiga argentina, la Gaby, conocí a Kevin, conocí a Daniel y conocí a varios. Y bueno, 3 de ellos, a los 3 que nombré, hoy en día son mis roomie, que son mis compañeros de habitaciones, porque acá, así preguntando si hablaban español, nos conocimos, después nos fuimos a tomar una cerveza, entramos en confianza y como todos andan en las mismas acá, decidimos unir fuerzas y arrendamos una casa. Pero en ese entonces de arrendar la casa nos demoramos aproximadamente 1 mes y medio. Y yo aquí en este hostel solo estuve 3 semanas y luego me fui a otro hostel. Y en ese hostel que llegué era horrible, era hediondo, tenía como 40 camas. Me acuerdo que quise escapar, la verdad que quería irme de Dublín porque no sabía dónde más irme. No era seguro, no tenía ascensor. Y en ese momento llamé a una amiga que era la que me recibió de la agencia, que la verdad que ya no hicimos amigos porque fue re buena onda. Y le pedí el favor si me podía recibir en su casa, aunque fuese en el sillón. Y me dijo, bueno, vente a mi casa. Y afortunadamente en su casa había una cama, pero en un pasillo, en una cosa fea que me llegaba el viento acá en la nuca, me llegaba el viento. Me acuerdo que también no era la mejor cama, estaba en un pasillo, todos pasaban por ahí, pero yo la acepté porque me sentí mucho más seguro. Y ya dije, ya nos va a salir la casa con los otros chicos que todos andábamos buscando, entonces tenía fe. Y no pasaron más de 2 semanas y encontramos una casa. Así que ese fue como el proceso que yo hice para encontrar mi casa aquí en Irlanda. Y después de eso todo fue maravilloso porque ya tienes tu cama, tienes tu espacio, tienes tu ducha y todo se va acomodando. Así que para los que vienen tienen que tener mucha paciencia y mucha paciencia. Cuando llegas acá las cosas no son fáciles y uno de los consejos que te puedo dar es que tengas personalidad y te acerques a las personas que hablan tu idioma si no sabes inglés. Aquí hay mucha gente de España, de Bolivia, mexicanos. Entonces acércate con toda la personalidad y conversa, hazte de amigos porque ese amigo tiene otro dato de otra habitación, ese amigo va en otra escuela y le pasaron el dato de un trabajo. Entonces es una buena idea para que tú desarrolles tu personalidad y también te vaya bien acá porque es una de las mejores maneras de hacer contactos y eso te va a ayudar a encontrar trabajo y habitación. Bueno, ya hablamos mucho aquí, así que vamos a recorrer la ciudad porque se nos va a hacer tarde, se nos va a hacer noche. Está buena la conversación, pero vamos a seguir. Y bueno, antes de seguir el recorrido, les quiero mostrar que ustedes necesitan este tipo de enchufes, súper importante, para que lo traigan. Este es el enchufe que se usa acá. Bueno, este fue el primer supermercado donde yo compré, porque queda aquí al lado del hostel, el Super Value. Ahí el hombre está saludando. Hi, hi. Bueno, este fue el primer supermercado donde yo compré porque queda al lado del hostel, así que se los voy a mostrar. Vamos a ir a verlo. Y acá al frente, me acuerdo que tomé el primer café en esa cafetería Insomnia, que después ya como en noviembre, diciembre trabajé ahí, pero en otra sucursal. Y ese Spar también es una tienda donde hay un poco de todo y también está en todos lados. Y ahora vamos a entrar aquí al supermercado. Bueno, no les pude mostrar el Super Value porque no me dieron permiso para grabar. Así que bueno,
¿Para qué vamos a hacer problemas? Obviamente que no. Voy a ir a mostrarles los otros supermercados. Quizás en el Tesco y en el Lidl no haya problemas. Les quiero mostrar así a la rápida algunas cosas que ustedes pueden comprar cuando llegan acá, sobre todo cuando llegan a hostel, porque en muchos hostels no hay cocina. Bueno, aprovechando que vamos caminando al centro, cerca de este hostel está este pub, que a mí me gusta muchísimo porque tiene un estofado irlandés, el de Celt. Se los recomiendo para cuando quieran venir. Hace el mejor estofado de los que he probado aquí y es muy bonito, miren. Así que vengan. Creo que en el primer video, no, en el video que hice para Liverpool lo muestro por dentro. Así que vayan a ver ese video. Bueno, aquí llegué a la cuadra donde están los supermercados más conocidos. El Lidl. Está este que se llama Deals. Y tenemos este también, el Tesco. Bueno, no me dejaron entrar al Super Value, así que voy a ver si me dejan entrar a este. Voy a entrar escondido. Ya, aquí entré. Voy a hacer cuenta que estoy hablando por teléfono. No quiero que me echen de nuevo. A ver, ¿qué les puedo recomendar? Lo que yo comía bastante era esta ensalada, que es una ensalada César y cuesta 3 euros. 3 euros. Y no necesita que la calienten en ningún lado, no molestas a nadie. A ver, ¿qué otra cosa pueden...? Mira, estos yogures cuestan 1.69 y son como 1.500 pesos chilenos. La ensalada cuesta como 3.000 pesos chilenos. Yo lo saco como a 1.000 pesos el euro, aprox. Y estas ensaladitas de fruta, 1.007, 1.008. Que traen como un mix de fruta. Después viene esta sección de panes, que ya no hay nada hasta ahora. Se van todos. Pero por ejemplo, unos croissants cuestan 2.40, estos 4. Y lo que más me gusta a mí y que lo voy a dejar registrado son estos. ¡Wow! Estos son magníficos y me los voy a llevar porque... Ah, no, sí quedan más, pero son hermosos. Los Danish Pastry. Me encantan, así que estos cuestan 2 por 2.20, 2.200. Pero son la perdición. Así que me lo llevo. Hay una hora en la que el supermercado es más barato en la tarde. Como que rematan todas estas cosas. Acá está el pan, todos los panes salados. Hay un montón de panes. Por ejemplo, estos 4 panes que están blanditos, 4 por 1.75. Y así, hay de todo en estos supermercados. El Lidl y el Tesco son los más grandes. Una Coca-Cola, ¿cuánto cuesta? A ver, ahí está el precio, 1.45. Siempre el precio lo tiene arriba del producto. Red Bull 1.60. Y esta es como la energética del supermercado, Lidl. Es como la marca propia del supermercado. Creo que el pack de esto de 6 sale más barato, como 1.500 pesos. Y una sale 1,19 €. La fruta, a ver, vamos a ver. Los arándanos, los blueberries, cuestan 5.000 pesos chilenos, 4.99 euros. La lechuga cuesta 900 pesos, 0.89. Los limones, 500 pesos cada limón. Las 6 manzanas cuestan 3 euros aprox, 2.99, como 3.000 pesos chilenos. Y estas manzanas a veces vienen de Chile. Hay muchos productos que vienen desde nuestro país, sobre todo la uva. Yo he encontrado uva acá que es de Chile. Miren, este choclo o mazorca o como le digan en otros países, cuesta 1.39 y viene cocido, está como sellado al vacío y así lo venden aquí. Y este es el zapallo de acá también, que nosotros le hicimos zapallo, cuesta 0.79, como 800 pesos. Y otra cosa que es buena idea también, esta lasaña es súper barata y es muy rica y es grande, miren, y cuesta 3 euros. Y hay otras opciones, por ejemplo, esto, 2 bolitas de papa con una hamburguesa, salsita, verduras, cuesta 3.69 euros. Esta es la sección de comida envasada, llegar y calentar, y hay un montón de variedad también, 4 euros. Para los que andan bajo presupuesto y no pueden comer afuera porque afuera es carísimo, están todas estas opciones acá en el supermercado. Bueno, aquí están las carnes, hay hamburguesa, hay pollo a barbecue, pero las carnes se las voy a ir a mostrar allá al Tesco porque me gustan más de allá. Podría estar todo el día en el supermercado mostrándoles, pero les mostré lo esencial. A ver, lo último, un yogur. Por ejemplo, el yogur este cuesta 600 pesos. Yogur orgánico.
Está bien, 600 pesos. Y acá venden también en estos potes gigantes el yogur natural, que este es el verdadero griego, de verdad que parece crema. Le echa frutita congelada, no sé, una frambuesa, una frutilla y uff, muy muy rico y cuesta, es súper barato, 1200 pesos este tambor, que es como de, a ver, un kilogramo. Un paquete de fideo, Luca. Hay los huevos, que es súper importante para la mañana. Por ejemplo, 18 huevos cuesta 4.400 pesos chilenos, son 4.49 euros. Acá en el supermercado también hay vitaminas, venden vitaminas, hay como una sección de farmacia, pero así autoservicio. Por ejemplo, unas vitaminas que hacen falta aquí, la D, por la falta de sol, que se consume bastante, cuesta 2.500 chilenos y 2.49 euros. Ya, y bueno, antes de irme, el copete, el trago, la cerveza. Vamos a ver unos ejemplos de precios. Por ejemplo, un whisky peligroso irlandés, 23 euros. No, es peligroso este, se los digo. Hay un montón de variedad. Y hay uno irlandés que es el Jameson. No sé si está acá, voy a buscarlo. No lo tienen el Jameson aquí. Pero sí hay vinos, vinos. Aquí encontré un vino chileno que es súper bueno también. Valle Central de Chile, cuesta 8 luquitas, 7.99 euros. Y aquí arriba hay otro de Chile, miren, Merlot. Y este cuesta como 200 pesos chilenos menos, 7.69. A ver, un vino francés cuesta 7.49. Andan por ahí los precios. Y esta cerveza que es imitación a la Corona, se parece mucho, 7.19, como 7.000 pesos el pack de 6. La Guinness, esta es la famosa Guinness, por si quieren llevar de regalo. Es comprarla mejor acá, es más barato. Sale 13.26 las 8 y son grandes. Ya, no le muestro más porque hay fila, se me va a hacer tarde. Y quiero pagar mis pancitos exquisitos, se mueren con esto. Hay dos opciones de pagar aquí. La tradicional con la cajera, aquí, o autoservicio acá. La mayoría de la gente usa autoservicio. Ya, me tocó. Había una boleta de otra persona. La saco, la dejo ahí porque no sé dónde botarla. Y bueno, acá apretamos Start. Y en este caso no hay código en los pasteles, entonces ponemos Bakery, Pastries. Y buscamos ese que es el Danish Pastry. En este caso son 2. Entonces hay que poner la cantidad que son 2. Ahí, Enter. Después de poner la cantidad hay que poner el pan ahí para que lo tome la máquina. Finish Pay. No tengo el club de Lidl Card. Y acá uno pasa la tarjeta. Autorizando. Eso, autorizado. Mi ticket. Ustedes se pueden hacer socios del club de acá y sale todo más barato. Yo nunca lo hice, pero háganlo ustedes. Ya, ahora me voy a la competencia acá al frente. Les quiero mostrar la carne del Tesco. Ojalá que haya la que me gusta a mí. Hoy se puso a llover. Ya, entré. ¿Vieron? Se puso a llover. Así es Irlanda. Un rato sale el sol, un rato llueve. Vamos a ver el agua. Este con sabor cuesta 600 pesos. Es mejor llevar esa o esta botella grande a 1.500. Acabo de salir del supermercado, me fue mal con la carne, no encontré carne. Pero adivinen qué, bajo la lluvia comiendo mi pastelito danés. Se mueren de este pastelito. Qué rico. Bueno, yo venía caminando desde allá y lo primero que me trajeron a conocer fue el Spire, que es este monumento que se conoce como el monumento de la luz, porque allá en la punta tiene una luz, una ampolletita, mide 119 metros y está considerado la escultura más alta del mundo. Miren, no les digo yo, ya paró de llover, ahora está saliendo el sol otra vez. Hoy día me la he hecho como 3 veces Dublín. En el aeropuerto, acá, después se puso a llover en otro momento, paré y ahora sí, así es Dublín. Aquí justo al frente del monumento se encuentra la oficina central postal.
Aquí en Irlanda se ocupa muchísimo la carta. Todo te llega notificado en carta. Para hacer algún trámite aún se usa muchísimo la carta. Para la Navidad se envían postales por correo. Así que esta oficina es muy importante acá. Bueno, continuando la ruta llegamos a Penny's. Bueno, Penny's es la tienda más económica de ropa para mujeres y hombres de acá de Dublín. Así que les voy a mostrar rápido porque aquí también me trajeron y fue bastante útil porque de repente uno quiere comprarse algo, sobre todo para el invierno. Yo vine preparado para verano y me tocó comprar ropa, que no pensaba gastar en eso. Y esta tienda me ayudó muchísimo. Miren, les voy a mostrar, por ejemplo, algo de mujer. Este polerón, o sudadera, le dicen en otros países. Cuesta 6 euros. Esta falda, 16. Este pantalón de buzo cuesta 12 euros. 2XS por 6. Ahí díganme ustedes, caro, barato. Ahora voy a mostrar algo de hombre y sigo el recorrido. Las poleras o sudaderas cuestan 2,5 euros. O sea, 2.500 pesos chilenos las poleras básicas. Y estas cuestan 3 euros que tienen como diseño 10 euros. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, una camisa de hombre, veraniega, manga corta, 13 euros. Ahí para la salida de Daisy's en la noche. Está bien. Veamos los jeans que son importantes para ir cambiando. 7 euros. Aquí están los skinny que son más ajustados, son más de moda. Cuestan 18 euros. Bueno, ese fue el tour por Penny's, una de las tiendas más famosas de aquí de Dublín. ¿Quién no ha venido a Penny a comprarse algo? Bueno, acá llegamos al puente O'Connell. Y acá frente a él está la escultura del señor, que fue un alcalde. El primer alcalde católico que gobernó aquí en Dublín, por eso tiene un monumento ahí. Bueno, estamos siguiendo el recorrido que hice mi primer día. Este fue otro punto importante, porque aquí se ve el río Liffey, que también es muy famoso, por supuesto. Bueno, este fue uno de los lugares también que me trajeron a O'Connell Bridge, donde se aprecia también el High Penny Bridge, que es el que está allá. Otra cosa importante es que acá se maneja al lado derecho, al revés de nuestro país, y acá en las calles incluso indica que tienes que tener ojo por la dirección del tránsito, porque cuando llegas aquí no estás acostumbrado, pisas aquí y el auto viene ahí atrás y te puede atropellar. A mí me pasó y a varios le ha pasado que casi lo atropellan por no mirar ahí o por la poca costumbre que hay donde el tránsito es al revés, uno se confunde, así que ojo con eso. Tampoco deben cruzar con semáforo rojo porque les sacan multa. Aunque muchísima gente cruza igual con rojo, yo veo incluso que cruzan más con rojo que con otro color. Nunca he visto que han pasado multa a alguien, pero me enteré el otro día que sí, no se puede cruzar de esa manera. Miren, por ejemplo, ahí cruzaron con rojo. Bueno, el siguiente lugar que tienen que conocer y donde me trajeron a mí es donde se hace todo el papel de la visa. Que si se fijan está River Bar. Nos vamos hacia la izquierda. Y aquí a 2 cuadras está ese lugar que se los voy a mostrar para que ustedes sepan dónde queda. Es súper céntrico, súper fácil llegar. Y bueno, este es el edificio entonces de migración. Aquí hemos estado todos los estudiantes pagando nuestros 300 euritos para nuestra visa de 6 meses y 2 meses de vacaciones. Bueno, ahora llegué al lugar donde ustedes pueden sacar su tarjeta para el bus. Está el Spire ahí y ustedes pueden acá gestionar el tema de la Leap Card, que es la tarjeta como la tarjeta VIP de Chile. Esta es la tarjeta VIP, sino que la Leap Card de estudiantes. Esta, se la voy a mostrar por atrás. Bueno, esta es la Leap Card, esa es la empresa que la administra. Y aquí la pueden venir a obtener, es súper fácil. Yo la pedí por internet en esa vez porque estábamos en pandemia, pero ustedes pueden venir aquí a la oficina. Creo que la tarjeta no cuesta, no me acuerdo muy bien. Pero por ejemplo yo pagué 15 euros y después los puedo ocupar en el bus. Así que si estoy en lo correcto o si no me corrigen ahí en los comentarios. Pero bueno, lo importante es mostrar dónde en esta oficina se hace el trámite. Cómo no, algo esencial que cuando uno visita un país es el chip de celular, por supuesto. Y en este caso, yo les recomiendo contratar esta compañía que se llama Tree. Es la compañía irlandesa, anda súper bien, cuesta 20 euros el chip y dura todo el mes, gigas ilimitados. Y cuando he salido a otros países cercanos en la Unión Europea, sí, en algunos países funciona y en otros no, se te corta. Pero aquí es. Y adivinen, está cerca del Spire. También tienen la compañía Vodafone, que funciona acá en Dublín,
Yo la contraté cuando llegué, pero no tuve buena experiencia. No la juzgo que sea mala, yo no tuve buena experiencia, me quedé con Tree y no hubo ningún problema. Ya está todo el comercio cerrado porque acá cierran como a las 6:30 y son las 7:30. Una anécdota que les voy a contar, ahora aprovechando que vi esta cafetería. Cuando yo llegué a Dublín, el lindo dijo, yo quiero trabajar ahí, quiero aprender a hacer chocolates, ahí voy a trabajar. Y como la ley de la atracción siempre conspira conmigo, me llamaron de esta cafetería. Lo único malo es que aquí pedían hablar inglés perfecto. Entonces la entrevista que me hicieron fue en inglés y fue un fiasco y una vergüenza. Pero lo bueno es que me sirvió muchísimo y me arriesgué y lo hice. Y así ya sabía para la otra qué y cómo eran las entrevistas aquí en Dublín. Así que gracias Butter Chocolate por no contratarme. Y después de esa triste historia del trabajo que nunca me pescó, nos vamos a ir a conocer el puente Halfpenny Bridge que está acá. Bueno, llegamos al Halfpenny Bridge, este es el puente famoso de Dublín. Se construyó en 1816 y se le puso ese nombre porque supuestamente esta forma, así ovalada, se parece al canto de una moneda que había en ese entonces de medio penique. Bueno, ahora nos vamos a dirigir a Temple Bar, que está por ahí. Vamos a entrar por esa puertecita, vamos a cruzar el puente, vamos a ir a tomar nuestra cerveza, o más bien donde yo me tomé mi primera cervecita. Bueno, ya vamos llegando a Temple Bar y aquí les voy a dar un dato para los amigos argentinos. En este callejón hay una tienda argentina que vende mate. Tiene mucha variedad de mate y vende empanadas argentinas también muy ricas. Así que ya saben, aquí en este callejón los amigos argentinos, uruguayos, pueden venir a comprar su mate. Bueno, y aquí ya vamos llegando a este famoso bar rojo. Obviamente famoso porque salen todas las fotos, es un ícono de Dublín. Y un dato también que les voy a dar, que muy pocos saben, esa cámara que está arriba de la farmacia, no sé si la ven, esa camarita, hay una web que muestra los lugares más icónicos de todo el mundo y está apuntando para este bar. Así es, yo les voy a dejar ahí en la descripción, en la página web, porque ustedes pueden ver 24/7 este lugar en directo. Bueno, ahora llegué aquí a otra calle bien famosa que es Camden. Aquí en Camden es la joda misma, la fiesta, el carrete. Aquí en la noche de ahí para allá hay buenas discotecas. La tarde es tranquila, pero después la noche full mambo. Y bueno, llegué a Thomas More Inn. Este fue el primer pub. Me acuerdo que mi primer día me tomé ahí en esos barriles, ponen unas sillitas y nos tomamos una cerveza con una amiga y ahí comenzó mi amor por la Guinness. En este pub, este es el culpable. Bueno, vamos a entrar para recordar ese memorable momento. Thank you. No, darling. Enjoy. Thank you. Very good. Bueno, esta es mi última del día. He bebido por ustedes, me he sacrificado. Miren la espuma de la Guinness. Y me costó 3.70. Es media pinta, sí. Miren qué rico, qué relajo. Me despido del primer pub tomándome mi pinta.
Estas son las cosas hermosas de viajar. Y solo, miren, solo, yo y mi cerveza. Qué mejor, en este bello pub de Dublín se disfruta pero al máximo. Bueno, otro dato que les voy a dar son las aplicaciones de comida a domicilio, que es Deliveroo, de esta mochilita verde. Y también está Just Eat, pueden pedir comida a domicilio. Vengan con esas dos aplicaciones descargadas, que también se ocupa bastante para los que estudiamos. Y el último lugar donde me trajeron mi primer día en Dublín fue este, Five Guys, que es una cadena de hamburguesas. Vamos a entrar, voy a comerme unas papitas para conversar con ustedes. Me acuerdo que aquí comí. Solamente entré esa vez y de ahí no entré más hasta el día de hoy. Así que vamos a pedir las papitas. Ya, llegó mi pedido y miren este chancheo, por Dios. Oye, pero las papas están exquisitas, muy ricas. Pero por grabar este video me salí del presupuesto y me salí de la dieta. Así que les pido que se suscriban para que me ayuden, tengamos varias visitas y yo pueda seguir haciendo videos, si no voy a desaparecer. Así que suscríbanse al canal, síganme y les juro que les doy una papita a cada suscriptor. Bueno, llegamos al último lugar. Este fue el punto donde terminé mi primer día. Aquí quedé pero con el ombligo dado vuelta, como decimos en Chile. Sigo comiendo mis papitas ricas. Ya saben, les voy a dar una a cada nuevo suscriptor que esté en el canal. Síganme para seguir viajando. Si algo no les gusta del video, coméntenlo con toda la confianza. Yo les voy a responder. Si algo les gusta, se les agradece. Corazoncito para ustedes. Y bueno, para terminar, en conclusión, estos 8 meses han sido geniales, han sido buenísimos. En un principio difícil, porque obviamente un país nuevo, un idioma nuevo, no lo sabes, muchas dudas, pero la verdad que yo se los recomiendo 100%. No dejen los sueños de lado, viajen. Si quieren venir a estudiar, vengan, ahorren. Esos son los consejos que yo les puedo dar. El tío Tito... No, hablando en serio, atrévanse a soltar las cosas materiales sobre todo. Yo soy un fiel creyente de eso, que hay cosas hermosas afuera. Este país me enseñó muchísimo, es un país muy lindo, tiene gente hermosa, las personas son demasiado amables, sobre todo la gente adulta. La verdad que aquí tú vas por la calle, te saludan, o sea, te miran a la cara y te saludan. Hi, how are you? Y todo el mundo. Acá en el centro sí, un poco desordenado, está la fiesta, pero la verdad que Dublín tiene sus sectores súper bonitos. Yo cuando llegué me dijeron que habían sectores malos. Yo me he sentido muy tranquilo en esta ciudad, la verdad que no he tenido ningún problema. Excepto me acuerdo que me robaron el celular, pero fue porque yo estaba descuidado. Llegó un homeless a una pizzería, yo estaba con una amiga y él empezó y venía drogado y me despistó y se tomó el celular. Se lo llevó, pero la verdad que lo encontramos. Salí con la policía a buscar el celular. Nunca se desconectó del sistema de iPhone y lo encontré, así que por lo menos tuve suerte. Lamentablemente me pasó, pero ha sido lo único malo. Pero así ver asaltos fuertes con cuchillas, robar celulares en la calle a empujones, no. La verdad que no he visto nada de eso en mi experiencia, no sé si a otras personas les ha pasado. Y si les pasó, lo lamento mucho, pero yo por lo menos me he sentido muy tranquilo en Dublín. Hay unos niños que le llaman knackers, que son niños como de 15, 16 años. Son medios maldadosos, están en el centro. Y eso sí he visto que le tiran las bolsas a las señoras más adultas y salen arrancando. Pero son como niños maldadosos que se suben a la micro, meten ruido, gritan. Y asustan un poco, la verdad, sobre todo al principio, pero después no pasa nada. También vi que en el McDonald's un día se metieron un grupo y gritando, un desorden. Los echaron y se acabó. Y bueno, ellos son lo que yo podría decir que lo más malo que vi en Dublín. Sectores malos tampoco, y anduve por todos lados. Cuando tú vienes de la disco, vienes de un pub tarde, puedes caminar tranquilo. Mis amigas han caminado tranquilas, se han sentido tranquilas, no les ha pasado nada. Entonces, un buen punto, puedo decir que esta ciudad es sumamente tranquila.
y es lo que más, pero más me gustó de esta experiencia, la tranquilidad, la paz, cero estrés, la gente no anda estresada, así que eso me gustó muchísimo de vivirlo en carne propia. La verdad que yo me relajé muchísimo acá, me sirvió mucho, mucho. También conocí gente de todos los países, italianos, de Turquía, de India, de Japón, de China. En la escuela siempre llegan compañeros de otros países y conoces otras culturas porque hacen reuniones, hacen paseos y eso también fue genial. Hice una red de contactos de todos los países, así que me llevo también un cariño enorme de varios amigos y mexicanos, para qué decirte, los mexicanos, no, la neta que sí, güey. La neta que fue chingón conocerlos a todos y ha sido una bonita experiencia. Yo lo recomiendo a mis 36 años, yo recomiendo 100%, nunca es tarde para hacerlo. Si lo tienen en mente, háganlo el otro año, no lo aplacen más porque la vida es una sola, es lo que yo les puedo decir. ¿Y qué otra cosa les puedo decir de Dublín? Es que al principio no se gasten como locos la plata, estiren de un principio el billete porque cuando uno llega empieza a pasar la tarjeta y después te das cuenta que debes un montón. Y eso, podría ser un consejo para ustedes, vayan con calma, tómense la cerveza en la casa si pueden, no vayan a tanto pub si vienen con un presupuesto acotado, porque en el pub es caro y se va plata. En tomar aquí se va mucha plata y la verdad que aquí en Dublín se bebe muchísimo. Si eres bueno para la cerveza, vas a sufrir porque aquí, en todos lados mucho pubs, mucha cerveza, mucho carrete. Y es un pueblito chico, entonces siempre hay algo que hacer, siempre un amigo te está llamando, siempre, oye, ¿qué estás haciendo? Y vas y partes. Con el tema del idioma, es excelente lugar para aprenderlo porque es el idioma nativo, aunque aquí tienen el gaélico también, pero no lo ocupan mucho ni siquiera los irlandeses, entonces 100% inglés, el acento de ellos al principio es complicadísimo. Si te toca un profesor Irish, lo mejor que te puede pasar porque así vas adaptando tu oído al acento de ellos y después le vas entendiendo y es mágico. Yo hoy en día entiendo todo, me cuesta mucho hablar aún, pero siento que desde como llegué de cero, avancé un nivel y con eso me voy conforme. Yo quería un inglés para seguir viajando. Ahora si ustedes se suscriben, yo creo que, y si somos muchos en esta tribu viajera, quizás podemos seguir viajando más y yo mostrándole más y más lugares. Pero bueno, lo que pase hasta donde lleguemos, les voy a compartir mi experiencia. Y eso es. Ahora yo voy a seguir disfrutando mis papitas. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya gustado los pequeños tips que les di. Me quedan 4 días para irme. Me voy a ir a un país cercano. Espero que me sigan en las redes. Agréguenme al Instagram, que ahí subo todas las fotos. Y bueno, eso sería. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Fue un video distinto, lo disfruté mucho para conocernos. Y eso, bienvenidos a Buenatito. Yo sigo disfrutando mis papitas y hasta la próxima. Chao, chao. No shit. Bueno, teníamos que comenzar con un chascarro. Estaba grabando la intro aquí afuera en los estacionamientos y se puso a llover súper fuerte, así que ahora estoy aquí escondido en el techito. Así que vamos a ver si puedo grabar el video porque quiero andar caminando por la calle y si no se va a mojar la cámara, así que bueno, esperemos que resulte todo bien.